Hola, hoy comentaremos de Parashat Toldot, que es básicamente la descendencia de Isaac. Y esta parasha comprende entre Génesis 25:19 al 28:9. En esta porción da la impresión que hay un jueguito ahí, no muy sano, entre Isaac y Rebeca. Y el juego consiste en quién es el favorito. Al leer la parashá y profundizar en ella, o mejor dicho, al leer la parashá sin profundizar en ella y ciertamente vemos que esa impresión nos queda de que hay un juego muy extraño sucediendo ahí. Entonces hay una pregunta intrigante que nos podemos hacer aquí. ¿Por qué Isaac elige bendecir solo a uno de sus hijos? ¿Habría sido tan terrible si hubiera planeado bendecir tanto a Esaú como a Jacob? Bueno, comencemos a ver qué quiere decir todo esto. Y vamos a considerar una definición que ya venimos mencionando anteriormente, que es la bendición, la vejira, y la vamos a comparar con la braja, ¿verdad? La vejira y la braja. Ya hemos venido, como dije, hablando de esta bendición vejira, que es decir, es esa asignación de Dios que le da a Abraham y a su descendencia para convertirse en una nación especial. Dios le prometió a Abraham que su cera, es decir, su descendencia, se convertiría en una gran nación, en una tierra especial. Esa gran nación, esa descendencia en una tierra especial. Y esta es la historia de esa gran nación que se le asignó esa tierra y a toda esa descendencia de Abraham. Cualquier cosa que haga Dios en ese sentido, definitivamente que surgirá en un ámbito sobrenatural. Porque esta vejira es una vejira que es milagrosa. Hay un milagro que está sucediendo ahí. Son palabras que tienen un poder que no solamente reside en la persona, en Abraham, en sus hijos, sino también trasciende esas palabras de poder, esas palabras que habló Dios sobre esta nación, trascienden a su descendencia y tienen que ver con esta tierra que Dios escogió, donde Él puso su nombre. Todo lo que pasa alrededor de ahí, de este ámbito, es sobrenatural. Y tenemos que entender esto. Es algo sobrenatural que ocurre alrededor de esta atmósfera que ya hemos descrito, con la tierra, la descendencia, la bendición que Dios le da a Abraham. Y vamos a ver ciertas escrituras alrededor, cómo van sucediendo en la Biblia. Porque esto sucede hasta el final de las escrituras. Cada promesa que Dios va agregando a los patriarcas agrega una dimensión única al destino de Abraham. Todos compartían un elemento en la misma frase. Le Saraja Natati et Haaretz Hasot. A tu hijo le he dado esta tierra. Vamos a leer
en varias escrituras, comenzando con Génesis 12, versículo 7, donde dice, apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y esta es la descripción vejira. Es una descripción de Abraham que tiene que ver con su descendencia y con la tierra. Entonces, cuando Abraham fue bendecido, él edificó un altar a Jehová e invocó su nombre, a Jehová que se le había aparecido. Luego, en Génesis 13:15, vemos, porque toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Estos son los ejemplos de la vejira. En el 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En el 17:8 dice, porque toda la tierra, de ahí debería ser 5, porque toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y estos son los ejemplos de vejira que vemos en esta porción de Génesis. Pero yo quiero traer a memoria también cómo Pablo, en el libro de Gálatas, cuando le escribe a los gentiles creyentes que están asistiendo en la sinagoga de Gálatas, él les recuerda en Gálatas 3:1. Por cierto, esto lo estudiamos a profundidad. Si quieren revisar, ahí hay videos en el canal de Gálatas 3:1. Y yo quiero que vayamos allí y leamos el capítulo 3, Gálatas, del versículo 1 al versículo 9. Aquí está Pablo recordando a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue exhibido, crucificado. ¿Quién os fascinó? Sobre esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por las obras o por la predicación de la fe? Esto es muy importante, porque en la sinagoga donde estaban asistiendo ellos, ahí habían judíos, ahí habían gentiles convertidos al judaísmo y habían gentiles que no habían sido convertidos al judaísmo. Y aquí estos gentiles que no estaban convertidos, o sea que seguían siendo gentiles, aquí Pablo les está diciendo, ustedes que recibieron el Espíritu de Dios, ¿lo recibieron por las obras de la ley? ¿Porque se convirtieron o por la predicación de la fe? Es obvio que fue por la predicación de la fe. Y aquí él les está diciendo, ¿tan insensatos sois? O sea, ustedes no cometan el error de meterse a la tradición, no se conviertan en el sentido al judaísmo. Porque habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. O sea, ya habiendo tenido una experiencia espiritual con el Espíritu de Dios, así como la tuvo Abraham en el inicio, por fe. Ahora, ¿piensas tú que te vas a perfeccionar con la religión? Y eso aplica no solo al judaísmo, aplica al cristianismo igual, o a cualquier religión. Es el Espíritu de Dios que en esencia, en su pureza, los tocó a ellos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros. Ahí está. Este tema de a quién elige Dios. Esto funciona en el ámbito de sobrenatural.
Un milagro. Ahora, ¿eso es el producto de pertenecer a una religión o sucedió porque Pablo habló y predicó y fue una predicación de fe? De esa misma forma, en esa predicación de fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es exacto. Aquí Pablo toma estas palabras y le dice, de la misma forma, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, Dios justificó a Abraham por la fe y te va a justificar a ti por la fe, no por ninguna sombría, ni ninguna tradición, ni ninguna religión. Sabe, por tanto, que los de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, esta es la parte increíble, como la parte de cómo Dios escoge. O sea, estos gentiles que oyeron de Yeshua en la sinagoga, cuando Pablo habló en Gálatas, hay una manifestación espiritual que cayó a todos, a los judíos, a los convertidos y a los gentiles. Los cayó, los ministró, les dio una convicción de fe que no habían sentido. Fue un aspecto milagroso, fue un ambiente de sobrenatural donde el Espíritu de Dios se manifestó. Entonces se le dice, muy bien, el Espíritu de Dios vino, se manifestó en ustedes y por lo tanto es ustedes que son de la fe. Estos son hijos de Abraham. Dejemos que esto nos pegue un poco en la mente. ¿Quién eligió a estos individuos que recibieron el Espíritu de Dios? Si yo hubiera estado recibiendo el Espíritu de Dios en ese grupo, yo no podría decir que yo elegí recibir el Espíritu Santo. No, Señor. ¿Quién eligió entonces? No fue el líder de esa sinagoga. No fue un hombre. ¿Quién eligió? Fue el Espíritu de Dios. Fue Él mismo el que eligió. Pero eso es algo que va a seguir sucediendo. Y sigue diciendo, y la Escritura, preveyendo que por la fe Dios declara justo a los gentiles, este es el tema. El tema es que la justicia de los gentiles es no solo los gentiles, somos justificados por la fe de la misma forma en que Dios justificó a Abraham. Nadie es justificado por una religión. Nadie es justificado por la Torá tampoco, porque la Torá no justifica a nadie. Es por la fe. La Torá da otro tipo de instrucción, distinto a la justificación. El que escoge, el que elige. La elección viene de arriba, no de abajo, ni siquiera de mí. Yo no elijo recibir el Espíritu de Dios. Dios me lo da, me lo otorga como una bendición, como una vejira que llega a tocar mi corazón y recoge en mí para volverme hijo de Abraham. ¿Por qué no dice para ser de la congregación de Yeshua? No, porque la promesa está en la bendición de ser parte de Abraham. Entonces, la Escritura, como dije ya antes, previendo por la fe de Dios, declara justos a los gentiles.
proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones. Y eso, por eso es tan importante lo que estamos tocando en Génesis ahora. Porque la promesa de Abraham se está cumpliendo en los gentiles. ¿Y quién está eligiendo a los gentiles? La elección viene de Dios. De manera que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con Abraham, así de la misma manera que Dios bendijo a Abraham, así Dios nos bendice a nosotros. Y la promesa que se le dio a Abraham está alcanzándome. Yo no la estoy alcanzando. La promesa me está alcanzando. ¿Por qué? Porque Dios eligió darme su espíritu. Así de sencillo. No. Esa elección, yo digo, gracias, Señor, porque tú otorgaste tu espíritu a mí. Tú me bendijiste y me abriste los ojos para ver mucho más allá. Entonces, regresando a Génesis, la bendición, la vejira que estaba diseñada a alcanzar a todas las familias de la tierra, pero la vejira está diseñada para formar esa nación a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos, que es la nación donde Dios va a alcanzar al resto de las naciones. Pero está diseñada para alcanzar a todas las familias de la tierra bajo un proceso milagroso, un proceso sobrenatural, una intervención sobrenatural que el Mesías nos alcanza. Yeshua HaMashiach nos introduce, nos lleva a esa nación especial, a esa promesa especial que está en actividad actualmente. Entonces, a pesar de estas cantidad de bendiciones que surgen, que sugieren que esta nación brotará a toda la descendencia de Abraham, Dios luego informa a Abraham que específicamente al hijo de Sara, a Isaac, con la exclusión de toda otra descendencia, que él ha elegido a su hijo Isaac. Dios eligió a Isaac porque es solo a través de Isaac. Dice, solo a través de Isaac. Eso lo vemos en Génesis 21:12, que dice, entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave en tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac que te será llamada descendencia. Entonces, la Parashat Toldot comienza cuando Dios mismo confirma esta bendición a Isaac y le prohíbe abandonar la tierra durante la hambruna. Y esto está en Génesis 26, del 2 al 5, que dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo
y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Esta es la vejira, es la bendición que Dios le da a Abraham, ahora está siendo confirmada en Isaac. Y le está diciendo, a tu simiente, a tu cera, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Es interesante cómo Pablo en Gálatas 3 nos hace una comparación con la vejira de Abraham. Y cómo, a mí me parece interesante, cómo Dios elige a quien unge, Dios elige a quien escoge, Dios elige esa vasija a quien Él pone su espíritu para abrir, para hacerlo parte de esta nación especial que Dios escoge. No es una nación elegida en las Naciones Unidas. Olvídense totalmente de eso. Eso es juego de hombres. Esto es una elección que va sobrenatural, no tiene nada que ver con lo que los hombres hacen. No hay alianzas humanas en esto, no hay que quedar bien con ningún hombre en esta situación. Con el único que estamos lidiando es con Dios. Y Dios está eligiendo. Y Él escoge a quién le va a dar su espíritu y lo va a justificar por la fe y lo va a agregar a la promesa de Abraham. Bueno, seguimos leyendo en el versículo 4 del capítulo 26 que dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por eso dijo Pablo, si sois de Cristo, verdaderamente hijos de Abraham sois, porque Él está haciendo esa ligadura, esa conexión sobrenatural. Lo digo de nuevo, sobrenatural. Que Él es el que elige. Él es el que elige. Contra eso nadie puede ir. Y como dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces, qué interesante es este versículo. Aquí está diciendo, ¿por qué escogió a Abraham? Porque él oyó mi voz y él guardó mis preceptos. Él guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Él me obedeció. Abraham es el hijo. Es que yo escogí por eso, porque él guardó mis mandamientos. Entonces, ¿qué pasará cuando Isaac tenga hijos? ¿Se elegirá a uno solo de sus hijos, como fue el caso de Abraham? ¿O se elegirá a toda su descendencia? Entonces, aquí todavía tenemos que pensar que se está desarrollando ese aspecto de la vejira que ni Isaac sabe cómo va a desarrollarse, ni Abraham. Pero esta es la historia de cómo este proceso de bendición que tiene que ver con la elección de la descendencia a quien Dios le otorgará la tierra para formar esa gran nación que es la promesa que
vimos que siempre hemos leído en Génesis 12, versículos del 1 al 2. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Yo estoy seguro que Abraham no tenía idea de qué quería decir engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué? Por eso dice Pablo, si eres del Mesías, ciertamente eres hijo de Abraham, eres parte de Abraham, tienes el nombre de Abraham, recibes el nombre de Abraham y tú serás bendición. ¿Quién escoge? No es nadie aquí en la tierra, sino el Espíritu de Dios. Él está escogiendo. Y esa era, nuevamente, repito, esa era la fe de Abraham. Y él está diciéndonos, y Pablo también dice, que nosotros somos justificados de la misma forma que fue justificado Abraham. ¿Por qué fue justificado? Porque él oyó y por fe él obedeció. Obviamente, en este proceso de elección, de elegir solo un hijo sobre los demás, no podía continuar siempre. O sea, Dios está escogiendo un hijo, pero tiene que llegar un punto en que no puede escoger solo un hijo porque es muy difícil desarrollar una nación con un hijo predilecto. Si solo se eligiera un hijo en cada generación, una nación obviamente no podría desarrollarse. Tarde o temprano, este proceso de elección debe terminar, esta vejira debe terminar y se debe elegir a toda una familia. En este proceso, ya todos sabemos, ya leímos y todos sabemos que termina después de 3 generaciones. ¿Quiénes son esas 3 generaciones? La generación de Abraham, la generación de Isaac y la generación de Jacob. Actualmente estamos leyendo la parte de Isaac. Es posible que los patriarcas mismos no supieran cuándo terminaría ese proceso de la vejira. Al menos consideremos la posibilidad de que nadie sabía cómo se iba a desarrollar mientras estemos leyendo la historia de Isaac. Por ahora, vamos a suponer que Isaac no podría saber que un solo hijo sería elegido y el otro rechazado. Eso no lo sabía. Eso lo encontramos, de hecho se implica por la forma en que se desarrolla la historia. A diferencia de Isaac e Ismael, que tenían diferentes madres, ¿verdad? Tanto Jacob como Esaú nacen de la misma madre. Entonces aquí es tanto mucho más difícil, por lo menos ante mis ojos o los ojos de cualquier humano, qué va a pasar. Y son gemelos encima de todo esto. Entonces, ¿qué más si son gemelos? Por lo tanto, es lógico que Isaac asuma que ambos, Jacob y Esaú, serían una familia elegida. Por lo menos existe esa posibilidad de que así él pensara que fuera a suceder. Además, incluso si hay alguna razón divina para elegir un solo hijo, debería ser Dios el que lo elija y no la elección de Isaac. Eso es lo natural. De hecho, es lo que sucede. El que elige en este caso es Dios, pero la historia es un poquito complicada en la manera que se dio y vamos a tratar de agregar un poco de luz a esto.
Bueno, después de todo, solo Dios había estado involucrado en este proceso de la vejira hasta ahora. Él había elegido a Abraham y solo él había elegido a Isaac sobre Ismael e incluso sobre el siervo de Abraham, que posiblemente habrá sido en la cabeza de Abraham, que él sabía que no podía tener hijos, que Eliezer podría ser una posibilidad, pero no era ni Eliezer ni era Ismael. El que Dios eligió fue Isaac. Ese fue el escogido, el hijo escogido. Entonces fue un mandato divino, porque Isaac siquiera consideraría tomar la decisión. Él ni siquiera tenía no estaba en sí mismo tomar esa decisión tan audaz. Por lo tanto, lo más probable es que Isaac creyera que tanto Jacob como Esaú estaban incluidos en esta promesa divina de tierra y descendencia. Eso es lo que un hombre asumiría. Tiene 2 hijos. El hijo favorito de Isaac era Esaú, el hijo favorito de Rebeca era Jacob. Entonces, hay un desarrollo que es un poco complicado, que es el que estamos tratando. Entonces, en todo esto, lo que conocemos como la bendición braja, que es una bendición, o la vejira, que es la bendición de tierra y descendencia, nos va a dar cantidades de luz, y es este proceso de bendición el que al final da toda la claridad que necesitamos para entender esta porción y qué es lo que sucedió ahí, porque pasaron cosas que son desagradables a muchos ojos, pero cuando se desarrolla esa vejira que sale de la boca, al final de la boca de Isaac, ahí es donde nos damos cuenta para dónde está agarrando la elección de Dios. Entonces, debemos diferenciar entre estos 2 tipos de bendiciones para poder ver esta conclusión, la baraja y la vejira. Ya dijimos que la vejira es esa bendición que Dios hizo a Abraham, donde él bendice lo bendice a él, a sus generaciones, con la tierra, para formar esa gran nación. La braja, por otro lado, es una bendición que un padre normalmente da a sus hijos, ¿verdad? Entonces, en la vejira está entrelazado, está implicado la elección o la selección que Dios hace para describir esa bendición de Dios sobre la descendencia y la tierra. Entonces, para estos patriarcas era un gran privilegio engendrar esta nación. Para Abraham, Isaac y Jacob era un gran privilegio hacer esto. Entonces, esta vejira, esta elección implica que solo elige a un hijo mientras los demás son rechazados. Como dijimos, es fácil entre reconocer, en el caso de Abraham, que el elegido era Isaac. Es muy fácil, pero en el caso de Isaac, ahí se complica un poquito más. Este proceso comenzó con la elección de Abraham y continuó con la elección de Isaac. Ahora que llegamos a los hijos de Isaac, aquí vemos que es la vejira la que nos da esa revelación de cómo Dios escoge sobrenaturalmente. La braja
es una bendición que da un padre a su hijo. El padre bendice el estilo personal, el destino personal de su hijo. Por ejemplo, bendiciendo a su hijo en prosperidad o en poder, en ver con los ojos del padre al hijo y bendecir lo que el hijo es, lo que ya es el hijo. No es lo que yo quisiera que mi hijo se volviera, no, es lo que Dios está haciendo en su hijo y en mi hijo, y yo puedo ver lo que Dios está haciendo en mi hijo y bendigo lo que Dios está haciendo en mi hijo con una braja. Por ejemplo, Noé bendijo con una braja a cada uno de sus 3 hijos. Eso está en el capítulo 9, del 24 al 27 de este libro de Génesis. Él no elige a un hijo sobre los demás para convertirse en una gran nación especial, porque Dios no escogió a Noé para otorgar la vejira. Más bien a Noé le tocó ya sea bendecir o incluso maldecir a cada uno según el potencial individual que ellos tenían. El ejemplo clásico de braja en oposición a vejira son las bendiciones de Jacob a sus 12 hijos antes de su muerte en la Parashá Vayehi, en capítulo 49 del 1 al 28, al final del libro de Génesis. Ahí claramente vemos cómo Jacob elige a uno o varios de sus hijos para convertirse en la nación especial de Dios. O sea, no elige a uno o a varios, sino ahí ya no hay una vejira, ya no está eligiendo a sus hijos con una vejira, sino lo está bendiciendo con una braja. Y ahí él otorga una bendición, una braja especial con un destino personal a cada uno de sus hijos. Él describe, él puede ver, él tiene un alcance para ver cómo sus hijos se van a desarrollar y él bendice eso. O sea, él puede ver con sus ojos naturales, pero ya no está Dios eligiéndolos, o sea, ya son los elegidos de esa nación. Entonces se cierra la vejira y ya su padre hace una bendición especial para cada uno de sus hijos. En capítulo 49, versículo 28, leemos: todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que predijo su padre, lo que pudo ver su padre, bendiciéndolos a cada uno según la bendición que le correspondía. Ahí estaba Abraham o Jacob bendiciendo a cada uno de sus hijos. Y lo estaba bendiciendo. Él predijo, él vio, él pudo ver cómo bendecir a sus hijos, pero ya se cerró la vejira en la tercera generación, en la generación de Jacob. Y Jacob supo que él tenía que bendecir a toda la familia. Entonces aquí se bendice a toda la familia, y estas 12 tribus es donde se hace la expansión de esa nación que Dios escogió. Entonces, así, de acuerdo con estas definiciones de braja, que es la que una bendición que un padre otorga a su hijo, y la otra que hemos venido hablando, la vejira, que es la que Dios da al que él va a escoger. Él hizo una vejira a Abraham, una a Jacob y una a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, examinemos ahora la braja de Isaac a Esaú, porque esto es muy fácil ver y reconocer
que lo que hace Isaac cuando va a bendecir a Esaú, o sea, ya después de haber dicho bastante de todo esto, él hace una braja. Él hace una braja cuando, cuando va Isaac a bendecir a Esaú. Entonces, con esta distinción en mente, cuando en la historia estamos viendo que llega Jacob, suplanta a su hermano Esaú y llega delante de su papá Isaac y le dice, Padre, bendíceme. Entonces, esta historia es muy controversial, pero es además de ser controversial por el hecho emocional de que hay un engaño aquí involucrado y choca, literalmente choca, porque no esperamos ver esto. Pero vamos como a quitar un poquito esa parte emocional que nos choca y vamos a centrarnos en las bendiciones, vamos a examinar estas bendiciones. Entonces, regresemos a nuestra pregunta inicial, que con qué tipo de bendición pretende pretende Isaac bendecir a Esaú. ¿Será una braja o una vejira? Y ahí vamos a ver esto. Vamos a tener en cuenta que Isaac tiene que bendecirlos a ambos. O sea, no va a bendecir uno y dejar de bendecir al otro, ¿verdad? O sea, es obvio que un padre va a bendecir a ambos, a los dos hijos. Esperaríamos que bendecería a Esaú con una braja y no una vejira. Entonces, examinemos esto para ver exactamente qué sucede, qué tenía Isaac destinado para su hijo Esaú, para ver qué es lo que está sucediendo. Y vamos a ir a la bendición que hace, que está en el capítulo 27, versículo 28. Está en el capítulo 28 al versículo 29, que dice: Elohim te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra, y abundancia de grano y mosto. Pueblos te servirán, y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínase ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Muy bien. Habiendo ya discutido todo lo que es braja y vejira, ¿qué dicen ustedes que es esto? ¿Es una bendición vejira o es una bendición braja? Luce que es una braja, es una bendición que un padre le otorga a su hijo. O sea, es obvio que aquí él, en la mente de Isaac, él está bendiciendo a su hijo Esaú. Es obvio. Él está haciendo esa bendición. Elohim te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra. Es prosperidad, abundancia en grano y mosto. Y en la segunda parte, que es donde le dice, los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, ya lleva un giro político, ya es otra cosa. Ya es como que las naciones se postren ante ti y tú serás Señor entre tus hermanos. Inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. No hay
no estaban los elementos de la vejira, que son la tierra y la descendencia. No están involucrados aquí. Es obvio que Isaac sí tenía claro que iba a bendecir a su hijo con una braja. No puede ser una vejira. No contiene la frase Sera Ba'aretz, ni tierra ni descendencia. De hecho, esta bendición se parece mucho a otras bendiciones que están en la Biblia de prosperidad y liderazgo que el mismo Jacob otorga más tarde a Judá. Y veámoslo en capítulo 49 y versículos 25 al 26 dice: por el Dios de tu Padre, quien te ayudará, por el Shaddai que te bendecirá, con bendiciones de cielos arriba, y con bendiciones de las profundidades de abajo, y con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite extremo de los collados eternos, sean ellos para la cabeza de José y para la coronilla del consagrado entre tus hermanos. O sea, es obvio que aquí está involucrado una bendición de prosperidad, que es muy, muy, muy parecida a esta bendición que Isaac le otorgó Jacob, pero la intencionalidad de Isaac era dársela a su hijo Esaú, una braja. Entonces, ¿por qué Isaac pretende otorgar esta bendición solo a Esaú? Porque vimos lo que sucedió. Se la otorgó y tampoco, cuando vemos el contenido, si vemos el contenido de esta bendición que le otorgó, no tendría sentido darle la misma bendición a su hermano, porque ya se la dio a él. Hay algo que voy a poner otra vez esa bendición aquí en la pantalla para que veamos lo que yo acabo de decir antes de seguir mi siguiente pensamiento. Elohim te dé el rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. No habría complicación que a ambos le diga lo mismo. De hecho, Jacob le dice a uno de sus hijos algo muy similar. O sea, ahí no hay conflicto. El conflicto está aquí abajo. Pueblos te sirvan, naciones se postren a ti. Y esta parte, sé señor de tus hermanos. Aquí le está dando liderazgo. Inclínense ante ti los hijos de tu madre. Y eso él no puede bendecir de esa forma. O sea, aquí, esta es la parte, este es el aspecto que tenemos que tener en mente. La palabra que había en los patriarcas era una palabra que tenía poder espiritual. La vejira ya estaba en ellos, la vejira, esa bendición ya estaba residiendo en Isaac, y lo que Isaac hablara tenía un poder sobrenatural increíble. Voy a dar el ejemplo de cuando Jacob venía huyendo de Labán, que Raquel se había robado unos ídolos de su padre que se había llevado, y el papá se disgustó mucho, los persiguió y los alcanzó cuando venían huyendo y le dijo: Jacob, te robaste mis ídolos. No, yo no me he robado los ídolos. Y dijo algo muy poderoso: aquel que lo haya hecho, muera. Y
mi silencio enfatiza mi sorpresa, mi abruma que él mismo haya dictado sentencia de muerte sobre la mujer que más amaba. Y dicho y hecho, más adelante ella muere. Es tremendo. Yo creo que nosotros, en nuestro tiempo que estamos viviendo, miles y miles de años después de esto, donde lo que hablamos entre los hombres no tiene validez. En la época de los patriarcas sí tenía validez. La palabra era algo muy importante. No tenía nada que ver. Si leemos nosotros, bueno, que le diga, que lo bendiga, ¿y qué? ¿Y qué? Alguien que no valora el sentido que Dios puso en ellos, en su palabra. Ellos tenían relación directa con Dios. Y ellos hablaban certezas, hablaban alianzas. Las alianzas eran habladas y eran selladas con un sacrificio. Por ejemplo, mataban a un animal y decían, aquel que rompa esta alianza termine como con la suerte de la que le pasó a este animal que derramó su sangre. Esas son las alianzas, cómo se sellaban con sangre. Esto era muy importante. Hoy vivimos en una época donde lo que se habla no tiene validez, no es tan fuerte como antes. Bueno, sigamos adelante. Suponemos que Isaac espera que sus 2 hijos sean elegidos. O sea, eso es lo que cualquier padre está esperando. Al darse cuenta que esta nación que finalmente evolucionará de sus 2 hijos, en la cabeza de un papá, él está decidiendo que este hijo que va a dirigir esta nación de Dios tiene que tener un liderazgo fuerte. Esaú había mostrado ser un guerrero, un cazador, un hombre militar, un hombre muy fuerte, un hombre apto para dirigir los destinos de una nación, en contraposición de Jacob, que era un hombre que permanecía buscando a Dios, leyendo en su tienda. O sea, el contraste era muy fácil. El que tiene liderazgo entre mis hijos, pienso yo, que pensaría Isaac, es Esaú. Entonces, es fácil deducir que él podría ser el que elegiría a esa persona para llevar esa responsabilidad fuerte de dirigir el destino de esta nación, gran nación de Dios. Aparentemente, esa fue la conclusión de Isaac. Es el Ish Sadeh, un hombre del mundo. Eso está en versículo 27 del capítulo 25. Y él veía que era el hombre más adecuado. Entonces, teniendo en cuenta eso, que Jacob y Esaú tienen más de también 60 años y que Esaú está casado, tiene hijos, él es un líder fuerte, trabaja muy fuerte, puede cuidar de sí mismo y puede cuidar de los demás. Es un guerrero, por lo tanto es un cazador ejemplar. Entonces es casi muy cierto que uno puede asumir quién va a elegir. Isaac.
Por otro lado, Esaú era soltero, vivía en su casa y no tenía la proyección de líder en la que Isaac pensaba que era el apropiado para dirigir los pasos de esta nación que Dios está formando. Esaú era una persona que proveía a su familia, el líder de su familia. También podemos suponer que Isaac tiene una bendición reservada para Jacob. Una bendición que involucre un liderazgo espiritual, porque sí había en Jacob ese rasgo de una espiritualidad que era no vista en en Esaú. No era inexistente. Entonces Jacob era el Ishtam Yosef Ohalim, era el hombre del libro, era un hombre que leía. Y los muchachos crecieron, dice el versículo 27 del capítulo 25. Esaú llegó a ser un hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en sus tiendas. Tenía otro carácter totalmente distinto, y era evidente que como guía espiritual iba a ser genial. Entonces es muy probable que Isaac pensara que iba a ser un gran apoyo para su hermano, el sacerdote, por así decirlo, ¿verdad? de la nación. Sin embargo, antes de establecer una nación para ayudar con la ayuda de Esaú, no habría nadie alrededor para que Jacob pudiera guiar. O sea, Esaú era necesario para que luego Jacob pudiera guiar espiritualmente con Esaú. O sea, es posible, estoy asumiendo, especulando, tal vez lo que estaba pasando en la mente de Isaac. Entonces, el hecho de que Isaac había pedido primero a Esaú que recibiera su bendición, no descarta la posibilidad de que pudiera haber tenido también Isaac la intención de bendecir después a Jacob. O sea, no quiere decir, no fue lo que sucedió, y eso la historia no se fue por ahí, pero es posible que eso era lo que él hubiera pensado. En la parashá Vayehi, Jacob primero bendice a José antes de bendecir al resto de sus 12 hijos, y eso es muy interesante. Entonces, regresando a nuestra historia, ¿qué salió mal? ¿Por qué Rebeca aparece haciendo lo que hizo? ¿Por qué Rebeca manda a decirle a Jacob que suplante a su hijo después de haber oído Rebeca de que él iba a bendecir a Esaú? Ella entró en pánico, ella entró en modo de ups, va a bendecirlo ahora. Recordemos que Rebeca también es una persona elegida. Lo vimos la semana pasada. Cómo Dios eligió a los hijos de Taré. Entre estas personas especiales que
van a representar esta nación y Rebeca es parte de esa elección. Pero veamos que vámonos al contexto de Rebeca y veamos qué sabe Rebeca que no sabe Isaac. Y vamos a ver esa aparente revelación que Rebeca tuvo y que Isaac no sabe. Regresemos a la época del embarazo, inusual y difícil que tuvo Rebeca, donde ella le consulta a Dios en Génesis 25-22. Y dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, si es así, ¿para qué quiero vivir? ¿Y? Porque los gemelitos dentro del vientre de Rebeca estaban luchando. Entonces, Rebeca dispuso consultar a Dios, ¿verdad? Ella dijo, no, yo tengo que consultar a Dios en esto. Y veamos cuál fue la respuesta de Dios a ella. Y no a Isaac. O sea, Dios le da una respuesta a ella. Dios le revela a Rebeca lo que va a suceder. Entonces ya allí está aludiendo al proceso, estamos viendo que el proceso de vejira aún no ha terminado. Y esto está en Génesis 25-23 y le dice, y le dijo Jehová, Rebeca, hay 2 naciones en tu vientre y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y aquí viene y le dice, y el mayor servirá al menor. Aquí no le está diciendo Esaú va a servir a Jacob. Claro, eso es al final. Y lo digo que no lo está diciendo así porque no sabemos quién va a salir primero. No sabemos quién va a ser el mayor. Pero ya leímos la historia, ya sabemos que el mayor es Esaú. Entonces, Rebeca ella estaba sufriendo mucho, ella estaba deseando la muerte por lo que ella estaba viviendo con su embarazo. Ella ya no quiero vivir, ya no aguanto. Y le consulta a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y esta es la respuesta. Hay 2 naciones. Y son 2 naciones que están en conflicto. Aquí está proféticamente Dios diciendo, estas 2 naciones están en conflicto. Y están divididos. Entre ellos no hay unión. Están divididos. ¿Cómo puede haber una vejira en este aspecto? No puede haber una vejira en estas condiciones. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Ahí está, se lo dijo. Dios le habló a Isaac. Perdón, a Rebeca, en este caso. Dios le habló a Rebeca, sin que Isaac lo supiera. Y eso fue lo que le habló. Y ahí esa es la clave. Ese es el trasfondo que hay detrás que no tenemos muy claro. Rebeca aquí se enteró que los gemelos iban a convertirse en 2 naciones y que el joven sería el elegido. Así Rebeca entonces de antemano se enteró que Jacob, porque fue el más joven, estaría destinado a recibir la vejira y no Esaú. Isaac, sin embargo, no está al tanto de esta profecía, no, obviamente, ¿verdad? No está claro por qué Rebeca nunca se lo dijo. Ella no pudo haber pensado que Dios
específicamente quería que solo ella lo supiera y no Isaac. No sabemos. Cualquiera que sea esa razón, cada padre tiene una percepción diferente del destino de sus hijos a medida que van creciendo. Isaac asume que tanto Jacob como Esaú serían elegidos, o pensamos eso, podía ser, mientras que Rebeca sabía, no, solo hay uno en la vejira. Yo sé quién es, o ella lo sabía, tal vez en su lucha, en su vientre, cuando no habían nacido y Rebeca sufrió mucho, tal vez no lo olvidó, puede ser, y que simplemente Dios se lo reveló y era más fuerte el dolor que estaba recibiendo, posiblemente, que lo olvidó. Entonces, aquí entró en este dilema Rebeca. Después de escuchar a Rebeca la intención de Isaac de bendecir a Esaú, lo vemos en el capítulo 27:5, Rebeca entró en ese gran dilema. ¿Pensaría Isaac bendecir a Esaú con la vejira? No, Dios no bendijo o no bendijo de antemano, lo supo. Dios ya le había revelado a Rebeca que la vejira tenía que ser de Jacob. Entonces, ella tomó esa decisión de asegurarse que Jacob recibiera la vejira. Ella tenía ese entendimiento de que Jacob era el futuro líder de esta nación escogida. Era obvio que pensaba que Isaac podía cometer un gran error escogiendo a Esaú. ¿Acaso pensaba Isaac que ambos hijos serían elegidos? Estaba a punto de bendecir a Esaú con una braja para el liderazgo de la nación. Entonces, veamos qué sucede. Ya teniendo todos estos elementos, veamos qué fue lo que sucede. Bien pudo Rebeca haberle dicho a Isaac que estaba cometiendo un error, que era imprudente en lo que iba a hacer. ¿Sería bueno hablarle a Isaac? ¿Estaría Isaac dispuesto a escuchar? Isaac estaba avanzado en años, era una persona ciega y era una persona que tenía dificultad, estaba muy deshabilitado. ¿Estaría dispuesto a cambiar la percepción? Porque esa es la otra situación, que el favorito de Isaac siempre fue Esaú. Entonces, Rebeca estaba en este gran conflicto también. Tenía poquito tiempo para actuar y ese poquito tiempo fue el tiempo que gastó en preparar a Jacob, que se vistiera como su hermano, que se pusiera ropa de él y que le llevara el cocido que le gustaba a su papá, y eso fue lo que hizo. Esto fue desafortunadamente la decisión que Rebeca tomó en su desesperación y decide lamentablemente recurrir a este engaño para asegurarse que Jacob recibiera la bendición. Pero nuevamente, no es porque era el favorito, sino era porque Dios ya se lo había revelado. Entonces aquí vienen las bendiciones de Isaac. Después de que Isaac bendice a Jacob, quien pensó que era Esaú, que ya sabemos que le dio una braja de prosperidad, de liderazgo, el verdadero Esaú llega y le ruega a su padre que lo bendiga. Y lo leemos en capítulo 27, versículo 34. Y dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura,
y pidió a su padre: bendíceme a mí también, padre mío. ¿Por qué no me bendices? Pero él le dijo: vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición, ¿verdad? Y dijo: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se alzó con mi primogenitura y mira, ahora ha tomado mi bendición. Un momento, ya sabemos que eso de la primogenitura, en realidad fue él el que la desechó. Estoy seguro que a Dios no le pareció, el corazón de Dios debió haber sido muy afectado al el rechazo de Esaú. Esaú rechazó la primogenitura y ahora toma mi bendición. No has reservado bendición para mí. Y es que el punto es, como lo vimos anteriormente, que la bendición consistió en desatar palabras de poder, aunque era una braja, donde le estaba diciendo que él sería el Señor de sus hermanos. Entonces no va a decirle a él lo mismo, no puede. Y él estaba, Isaac estaba confundido, él estaba zarandeado, emocionalmente afectado, totalmente afectado. Quiero poner la foto de él. Él estaba afectadísimo con todo eso. Él temblaba de todo lo que había pasado. Ahora, yo quiero agregar algo. Este ejercicio de bendecir, que en la actualidad es poco ejercitado en nuestra sociedad particularmente. Yo he tratado de bendecir mis hijos una y otra vez, cada vez que la oportunidad se me presenta y la tomo para bendecirlos. Y ha habido ocasiones en que he sentido la presencia de Dios. Yo creo que nosotros estamos leyendo la letra en blanco y negro, pero a juzgar por la reacción de Isaac, yo me atrevo a decir, por la forma en que él reaccionó, que Dios estaba presente en ese momento donde él dijo, lanzó, liberó las palabras de braja para su hijo Esaú, que las recibió Jacob. Pero, o sea, aquí está Esaú quejándose: ¿no tienes tú palabras para mí? Pero, ¿no tienes tú palabras para mí? Bendíceme, a mí también. Pero no lo puede bendecir, porque no le va a decir lo mismo. Ahora, eso, como digo, solo lo puede entender alguien que habla palabras, ¿verdad? Creo que en nuestra sociedad y en nuestro tiempo no es un concepto fácil de entender, porque no fue firmado por un abogado, no fue notarizado, que es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos llegado a eso? Porque nuestra palabra no tiene el valor que tenían la palabra de los patriarcas. Bueno, la respuesta inicial de Isaac es que la bendición que estaba destinada era de prosperidad y de poder, y se la dio a Jacob. Por lo tanto, Esaú no puede recibir una braja similar. Y la braja de espiritualidad que posiblemente Isaac tenía para Jacob no era adecuada para
dársela a Esaú. Entonces, después Esaú le ruega a Isaac y le otorga una braja distinta de prosperidad también. De hecho, a la luz de esta explicación, esta segunda bendición, esta segunda braja es bastante comprensible. Leámoslo. Está en el capítulo 27, versículo 38 y 39. Y dijo Esaú a su padre: Padre mío, ¿no tienes una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y oró. E Isaac su padre le respondió: He aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos, de arriba será tu morada. O sea, es sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos, será tu morada. O sea, es una bendición espiritual. Entonces, observando también que habla de prosperidad, habla similar a la primera bendición. También tiene sentido porque ambos hermanos pueden compartir prosperidad, pero no está el liderazgo, no dio liderazgo sobre su hermano. La segunda mitad de la bendición no se la otorga. Los pueblos, donde le dice, los pueblos te sirvan, las naciones se posten ante ti, de tu Señor, de tus hermanos, e inclínense a ti tus hijos, y maldito el que te maldiga, y bendito es el que no puede darle esa bendición ya, porque él ya liberó esas palabras. Por lo tanto, Isaac bendice a Esaú y le dice: por tus espadas vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te llegaras a fortalecer, cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. O sea, cuando tú te vuelvas fuerte, no te vas a someter a él. Hasta aquí parecía que Isaac todavía entiende que ambos hijos son parte de esa nación. Pero cuando se entera de la verdad, que el proceso de Vejira aún no ha terminado, cuando pasa eso, vamos a aclarar esto, porque la Torah nunca revela los detalles, y sería seguro asumir que Rebeca finalmente le explicó las motivaciones que ella tuvo para hacer lo que hizo. Obviamente no hubo un problema eventual, no hay un reclamo registrado. Es evidente que Isaac se dio cuenta de algo en medio de todo este problema que pasó. Al escuchar los detalles de la profecía que le había dado a Rebeca, posiblemente Isaac se dio cuenta que solo había un hijo en la elección. Entonces, a juzgar por esta reacción de Isaac, parece lógico asumir que Dios debió haber estado presente en esta bendición y que ambos deben haber registrado su presencia. Para su consternación, ahora debe de aceptar el hecho del proceso de la vejira. Debe continuar con una generación más, porque solo fue uno elegido. Entonces, esto explica por qué al final Isaac concede una bendición. O sea, en ambos casos, cuando bendigo, o sea, aquí hasta el momento, Isaac solo ha liberado, ha desatado
del ámbito sobrenatural, 2 brajas, una para una para Jacob y una para Esaú. Ambas fueron brajas. Pero algo pasó después de todo esto, ya cuando pasó todo esto. Aquí en corazón de Isaac despertó una actitud, una revelación, y él empieza a actuar en línea con la revelación que Rebeca había recibido de la vejira. Igualmente que cuando ella la recibió en la revelación que tuvo en su embarazo, cuando sus hermanos estaban peleando en su vientre, y Dios le dijo, ellos son 2 pueblos, no es uno. Dios está haciendo un pueblo, no está haciendo 2 pueblos. Entonces solo tiene que ser uno elegido. Y aquí viene la vejira. Esto es el punto final. Esto es como Isaac decide concluir al final todo esto. Y esto lo vemos en el capítulo 28, versículo 3 y 4. Y dice, el Todopoderoso, el Shaddai, te bendiga. Aquí está hablándole Isaac, después de todo este gran drama que acabamos de hablar. El Todopoderoso le está hablando a Jacob. Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. El Shaddai te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud. Miren esto, es impresionante. Multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, es decir, la vejira. Aquí ya, él ya está hablando, no está hablando brajas, sino la vejira. Las palabras que Dios puso en la boca de Isaac para elegir a Jacob. A ti, que te dé la bendición que le dio a Abraham, la vejira, te la dé a ti, a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra, de tus peregrinaciones, las cuales Elohim ha dado a Abraham. ¡Pum! Vejira, lo encerró. Es la tercera generación. Y aquí se cierra el proceso de la vejira. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando bendiga a sus hijos, ya bendice a todos con brajas. Porque ya se cierra, ya todos los hijos, los 12 o 13, son elegidos todos con la bendición, con la vejira que Dios tenía en su corazón. Entonces, como vemos, una vez más sale la palabra clave, la Sera y Baaretz, que es la descendencia y la tierra, que son los ingredientes esenciales con los que Dios bendijo a Abraham, a Isaac y Jacob. Y estas palabras no van en las brajas, no están en las bendiciones, en las brajas de prosperidad y de poder que discutimos anteriormente, que Isaac virtió sobre sus hijos. Ahora Isaac entiende el proceso de la vejira, y aquí es donde él lo libera sobre su hijo Jacob, y Jacob lo cierra al final, ¿verdad? El proceso de la decisión de Dios, de a quién está escogiendo. Dios es el que escoge. Y él está apoyando a Jacob para que reciba la vejira. Con todo lo que pasó, Isaac llegó a la conclusión. Y eso es exactamente lo que sucede. Entonces, ¿por qué es este proceso tan complejo? La verdad es que ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, posiblemente, ya vimos, Isaac hubiera tomado la decisión incorrecta. Porque en el proceso de elección, el que elige es Dios. Él elige a quién bendecir. Él elige a
quién adjuntar en la promesa de Abraham. Es Dios quien elige. En otras palabras, porque hubo engaño para que lleguemos a nuestro destino divino. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hizo Rebeca todo esto? Bueno, Rebeca, ya vimos, tuvo sus razones porque ella recibió una revelación y ella intentó actuar en su entendimiento profético que Dios le había dicho. Entonces, es complicado, es interesante y es Dios el que está actuando. Ponderando este encuentro que tienen Jacob y Esaú cuando regresan a la casa de Labán, más adelante, cuando Esaú viene regresando a la tierra y lo va a encontrar su hermano Esaú, y ellos se enfrentan cara a cara. Ahí vemos la humildad con que Jacob, siendo él, teniendo él la vejiga, la humildad como él se presentó ante su hermano Esaú. Y Esaú, con su poderío natural, su fuerza, lo ve y es evidente que él reconoce el liderazgo. Esaú llega a reconocer el liderazgo sobrenatural que Dios le otorgó a Jacob. Y Esaú regresa a casa. Es lindo ver todo lo que sucedió. Es una experiencia impresionante, toda esta historia. Y espero que les haya hablado y que ponga en nuestro corazón esta historia una revelación en la que nos disponga a nosotros a abrir nuestro corazón a esperar que Dios haga algo en nosotros con su espíritu, que nos toque, que nos elija por fe, como lo hizo con los gentiles en Gálatas, que ellos recibieron ese toque, y que no seamos necios de fascinarnos con religiones, sino que podamos percibir la elección que Dios tiene para cada uno de nosotros, revelada a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente semana. Bendiciones.